Gloria a Dios. Dios te bendiga una vez más. Te saluda el hermano pastor salmista Nathaniel William desde aquí, desde República Dominicana. Y damos gloria a Dios por este tiempo. Así que en esta hora quiero que preste atención a lo que vamos a estar compartiendo. Es algo edificante, es algo que será de bendición para ti y para otros también. Así que te invito a que comparta este video, comenta desde donde nos ven. Suscríbete a nuestro canal, invita a otros, porque lo que estamos haciendo por esta vía es impartiendo la palabra de Dios, y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo va ministrando nuestra vida y nos va indicando, así lo vamos a hacer. Yo sé que esto también será un canal de bendición para muchos, donde no podemos estar presentes en persona, pero sí a través de esta plataforma podemos llegar a otros, podemos llegar a otros países, a otras lenguas, a otras naciones. Es tiempo de seguir proclamando que hay un Dios que viene por un pueblo que ha guardado su palabra. Gloria a Dios. En esta hora vamos a entrar rápidamente compartiendo un versículo de la palabra de Dios muy conocido, muy famoso, tanto en el pueblo de Dios como en el ámbito secular. Gloria a Dios. Eso es un versículo que lo tienen en la pared, en la entrada de su negocio, de la puerta de los vehículos. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar un poco de esto. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema que quiero compartir con ustedes, y yo quiero que también ustedes lo compartan con otros, inviten a otros también a que escuchen lo que vamos a estar impartiendo en esta hora, ya que yo sé que el Espíritu Santo va a seguir obrando a través de esto que vamos a estar compartiendo. El tema de este mensaje se titula Indetenibles. Indetenibles. Pero antes de entrar en lo que es el detalle, no podemos pasar por alto de quiénes son los principales en lo cual vamos a hablar. ¿Quiénes son los personajes aquí? Se está hablando de Cristo y del apóstol Pablo. Ahora bien, si se está hablando de Cristo, tenemos que hacer un recuento de lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador del mundo. Antes de Cristo, las cosas apuntaban a que no había esperanza, no había salvación. Y después de Cristo se abrió ese camino. Cristo plasmó ese camino de darle un giro a nuestra vida. Todo aquel que acuda a Él recibirá la salvación, recibirá restauración. Ahora, ¿qué hizo Cristo para poder establecer ese camino que es el mismo Cristo, la cual nos conduce, nos lleva, nos dirige hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la eternidad, hacia la morada celestial? Todo lo que tiene que ver con el cielo, con el reino de Dios, todo tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús para poder tener autoridad y legalidad sobre eso? Bueno, Cristo tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, éramos separados de Dios. Mas Cristo Jesús vino y unificó al ser humano, a la raza humana, por medio de un sacrificio, un solo sacrificio. Porque hay mucha gente que creen que Cristo muere todos los años y resucita todos los años. No,
Gloria a Dios. Hay muchos que creen que matan a Cristo todos los años. No, Cristo lo hizo una sola vez, un solo sacrificio, para que todo aquel que se sumerja en la sangre de Cristo, todo aquel que acuda a Cristo, tenga restauración, tenga salvación y vida eterna una vez por todas. Cristo, dice la Biblia, hay un detalle muy poderoso en el libro de Isaías. Se habla de él desde antes del Nuevo Testamento. Hubieron muchos profetas que hablaron de él, profetizaron de él. Gloria a Dios. Y uno de los profetas que hizo más énfasis en lo que es este acontecimiento que hizo Cristo fue el profeta Isaías. Y le vamos a leer un poco, haciendo el recuento de quién es Cristo. Dice aquí, en Isaías 53, el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Oiga, ¿quién es Cristo? Y el profeta Isaías está hablando de Cristo aquí. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso hizo Cristo. De ese Cristo es que estoy hablando. Aquel que sufrió, que fue experimentado en quebranto, que lo azotaron, lo vituperaron. Todo lo que usted puede imaginarse de una tortura, de un desprecio, lo menospreciaron, gloria a Dios, no le estimaron, gloria a Dios. Todo eso Cristo cargó, tomó nuestro lugar, para que hoy usted y yo, a través de Cristo, podamos tener una verdadera libertad, una paz que no la da el mundo. Eso lo hace Cristo. Y el segundo personaje es el apóstol Pablo. Pero antes de esto, si conocemos un poco más atrás la vida de Pablo, Pablo fue un hombre educado, estudiado, estudioso, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero estaba realmente desviado de el propósito de Dios. Estudió, dice que estudió, fue enseñado por Gamaliel, un maestro, un erudito, un hombre de alta reputación en cuanto al conocimiento. Y el apóstol Pablo estaba desviado, estaba descarriado, porque estaba haciendo algo que él parecía, a su parecer, a Dios le agradaba. Pero era lo contrario, porque andaba sin Cristo, andaba sin la luz que es Cristo Jesús. Ahora bien, toda necesidad del ser humano, Cristo la refleja. Para el que anda en oscuridad, Cristo es la luz del mundo. Para el que anda sediento, Él dice, venid a mí. Él es la fuente de agua inagotable. Toda necesidad es suplida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo así? O sea que para yo estar tranquilo y tener lo que es una felicidad completa, tengo que tener paz. O sea que hay algo que si en mí hace falta algo, eso no va a producir paz en mí, porque me siento incompleto. Y eso es lo que pasa con el ser humano, es que Cristo es la solución a todas nuestras necesidades.
Cristo es el centro de todo. O sea que si dice la Biblia que separado de Él, nada podemos hacer. O sea, para que nosotros podamos tener realmente una paz completa, una seguridad completa, tenemos que estar en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con Cristo, él pensaba que estaba haciendo la cosa bien, pero andaba sin orientación, andaba sin dirección. Y todos conocemos la historia cuando el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y todos conocemos la historia. Fue evidente que cuando este hombre tuvo el encuentro con Dios, fue diferente, fue transformado, fue regenerado, fue libertado de una atadura de confusión, de una atadura que le impedía reconocer o ver realmente quién era Dios. Y no quiero abundar mucho en esta parte, pero donde quiero llegar es que este hombre, luego de tener muchos privilegios, luego de tener muchas posibilidades, podríamos decir, dentro de la sociedad, era un hombre respetado, era un hombre que tenía legalidad y autoridad sobre muchas cosas. Y vemos cuando tuvo el encuentro con Dios, todo cambió, de repente todo cambió. Y vemos hoy cómo el apóstol Pablo, antiguamente, en su antigua vida, llamado Saulo, que yo sí creo que para este tiempo, cuando un hombre y una mujer tiene un verdadero encuentro con Dios, hasta el nombre le es cambiado. Entonces, el apóstol Pablo, aquí donde está ilustrando, le está hablando con los Filipos, en Filipenses 4:13, vemos una palabra, esa palabra hace diferencia en todas las cosas. El apóstol Pablo, en uno de esos viajes misioneros, la cual es muy diferente a lo de hoy en día. Todo aquel que viaja hacia el extranjero, viaja a otro lado, lo reciben, si no le pagan hotel, si no le buscan pasajes, tickets de avión, si no lo acomodan, gloria a Dios, no van a los sitios, no van a hablar de la palabra de Dios. Pero vemos lo contrario a este hombre. Cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro con Dios, no pone traba a lo que es hacer el trabajo en la obra de Dios. Todo lo que sea para Dios, Él no pone precio. El Señor le suple, gloria a Dios, pero no tiene que manipular, no tiene que jugar con la fe de muchos, gloria a Dios, sino que realmente entiende de que hay el mismo que lo ha llamado, es el mismo que le va a respaldar y lo va a posicionar. O sea que hoy en día es muy diferente esos viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo, arriesgando su vida, gloria a Dios. Y en esta ocasión, él estuvo un tiempo, gloria a Dios, en calamidad, en proceso, a tal punto que habían hermanos los hermanos de Filipos estaban preocupados porque no podían hacerle llegar provisión, porque no podían hacerle llegar cosas que tal vez él estaba necesitado por causa de él predicar el evangelio, por causa de él ser un pregonero de fe, de esperanza, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Estaba pasando un momento muy difícil de su vida, la cual muchas cosas estaban retenidas, pero hay algo que muchos, si se fijan, y muchos recitan este versículo bíblico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que ver el contexto o la otra parte. ¿Por qué antes de él declarar esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Aleluya. Porque hay mucha gente que tienen ese versículo como su favorito, pero no saben el por qué y por qué causa el apóstol Pablo aquí está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver, gloria a Dios, es muy diferente cuando nosotros decimos las cosas
y no simplemente la decimos, sino que podemos experimentarla. Y el que está hablando aquí no está hablando simplemente una palabra elocuente, no está diciendo una palabra bonita para emocionar, para despertar tus emociones. Gloria a Dios, está hablando algo, gloria a Dios, que él pudo experimentar. Dice, ¿qué dice aquí? Las dádivas, hay una dádiva que los filipenses querían darle al apóstol Pablo. Se dieron cuenta de la situación que estaba pasando y ellos querían ayudarlo, estaban preocupados por ayudarlo. Pero tal vez si el apóstol Pablo se aferrara a sus sentimientos, a sus emociones, por esa circunstancia, por esa situación, podría detenerse, podía abandonar y abortar al llamado. Pero no, el apóstol Pablo, en vez de llorar, en vez de quejarse, se gozaba. Se gozaba, ¿por qué? Porque el padecimiento, lo que él padecía, no era porque él mismo lo provocaba. No era que él mismo provocaba un levantamiento. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Entonces Cristo dijo que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen, nos persigan, nos ultrajen. Gloria a Dios. Dice, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y todo evangélico para este tiempo está apuntando a cosas grandes. Está enfocado en alcanzar metas, en alcanzar títulos, en alcanzar logros. Pero nuestra mayor meta, nuestro título por alcanzar, no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Pero para poder alcanzarlo, te tengo buena noticia. Para muchos es mala, pero para el que sabe qué le espera después de este proceso, después de esta persecución, el que sabe lo que le espera después de este vituperio, después de tantas cosas que uno sufre por causa de Cristo, se va a alegrar. Nuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque estamos enfocados en alcanzar nuestro premio mayor que está en los cielos. A través de Cristo Jesús tenemos esa oportunidad. Si Cristo está en nosotros, gloria a Dios, en Él vamos a superar todas adversidades en esta tierra, en este mundo, porque somos indetenibles en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está hablando y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Dice, de lo cual también estabais solícitos, o sea, no podían atenderle. En el lugar donde se encontraba el apóstol Pablo, no podían atenderle. Y los filipenses, allá en Filipos, estaban preocupados. Y dice que él se regocijó en gran manera. Y dice, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Eso es lo que pasa con muchos hoy en día. Cuando entendemos el grado de fidelidad y de certeza que hay aquí en la palabra de Dios, los procesos, las adversidades no nos hacen llorar, no nos hacen abandonar, no nos hacen devolvernos, no nos amedrentan. Entonces el apóstol Pablo está aquí diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ahí viene, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo fue quien llevó, quien pagó nuestras culpas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tenemos paz, esa paz
que el mundo no nos la puede quitar, porque el mundo lo que te da, te lo quita. El mundo, cuando te da algo, él al tiempo viene y te lo exige y te lo quita. Pero Cristo no. La paz que tenemos tú y yo viene de Cristo Jesús. Por eso ni la escasez, ni la enfermedad, ni la abundancia, gloria a Dios, ni cualquier necesidad puede quitarnos esa paz, ese gozo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Ahora bien, para poder manifestar y vivir eso, tenemos que estar cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y está hablando aquí un hombre que tuvo muchos privilegios. En el mundo tuvo muchas oportunidades. En el mundo, gloria a Dios, era bien aclamado, era bien respetado. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, todo lo que era primero para él en el mundo pasó a ser nada. Él dijo: todo esto yo lo tomo por basura, todo esto lo he dado por basura, gloria a Dios, para seguir a Cristo, al blanco de la soberana vocación. Entonces, para este tiempo hay personas que tienen que entender que Cristo nos dio libertad. También dice, ¿qué dice? Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y si Cristo nos ha hecho libre, dice que al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y ahora voy para un sector de creyentes, gloria a Dios, que son ñoños, gloria a Dios, espiritualmente, que de cualquier cosita, gloria a Dios, abortan y cancelan cualquier cosa que van a hacer para Dios. Pero en el mundo estaban atados, estaban perdidos, eran esclavos. Gloria a Dios. Y hacían cosas exageradas. Se le importaba irse de un día para otro, andando y haciendo y deshaciendo. Y siempre conseguían para hacer algo, para lograr algo, para beber, para irse, gloria a Dios, a muchas cosas. Pero no quiero recordarte esa vida pasada. Ahora ya es una vida nueva. Dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero hay muchos, gloria a Dios, que dicen ser libres, y desde que la mínima cosa no asisten a la iglesia, abortan un trabajo que tienen que hacer en la obra de Dios. Fácilmente, por cualquier cosita, dejan de ir a los cultos, dejan de congregarse, no van al estudio bíblico. Pero en el mundo eran los primeros que llegaban al coro, en el mundo eran los primeros que aportaban. Pero hoy que son libres, son verdaderamente libres, tienen que pensarlo más de 10 veces para dar un aporte en la obra de Dios, para ofrendar o para diezmar. ¿Qué es lo que está pasando? Si somos verdaderamente libres, y aquí quien está hablando, el apóstol Pablo, él dice: sea cual sea mi situación, yo he sabido contentarme. De todo yo he sido enseñado, he sido aprendido. Hay áreas que hay gente que tienen que dejar que el Señor le enseñe, gloria a Dios. Hay gente que en el mundo no vacilaban para hacer y para conseguir, pero aquí ponen pretexto para ir temprano a un matutino, a un culto de oración. Ponen pretexto para ir a evangelizar. Ponen pretexto para visitar enfermos. Ponen pretexto para aportar o para predicar en la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando estamos verdaderamente en Cristo Jesús, todo lo podemos, somos indetenibles. Las aflicciones no nos detienen, la necesidad no nos detiene, la crítica no nos detiene. Se levanta el infierno en contra de nosotros y no nos detienen, porque quien está en nosotros fue el que venció el pecado, venció la muerte y nos ha, aleluya, coronado en victoria. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba aquí seguro, no emocionalmente. Lo que él está diciendo no son palabras que emocionan, son palabras que confrontan hoy en día. Y cuántos evangélicos no pueden llegar temprano a los cultos, cuántos evangélicos desde que tienen media hora en la iglesia ya sienten como que el culto está entendiéndose, no terminan bien, gloria a Dios, de entrar a la iglesia cuando están mirando el tiempo, gloria a Dios. Pero cuando llegan a la casa duran
horas y horas viendo cosas que no son beneficiosas. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, si todo lo podemos en Cristo, ¿por qué se nos hace difícil llegar y durar 2 horas completas adorando a Dios en el templo? ¿Por qué a muchos se les hace difícil salir a predicar, evangelizar o decir soy cristiano o decir Cristo te ama? ¿Por qué hoy en día a muchos se les hace difícil hacer las cosas de Dios? Se prendió el bombillo. Está prendido el bombillo. No van a los retiros. Muy difícil. Pero cuando hay un viaje, son los primeros que llegan. No asisten al estudio bíblico. Pero cuando tienen que predicar, se paran a hablar cosas tan profundas, pero tan profundas, que el pueblo no lo entiende. Entonces Cristo es la base de todo. Cimentado en Cristo somos indetenibles. El apóstol Pablo, oiga, era latigazo que le daban por causa de predicar a Cristo. Pero eso en él no le traía aflicción, ni tristeza, ni pena. Él dice, yo en todo he sabido contentarme. ¿Por qué? Porque por la causa de quién es que está padeciendo. Aquel que dijo, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen. Gloria a Dios. Dice, alegraos. Entonces aquí, este hombre que está hablando, no está hablando por hablar. No está hablando bajo una emoción, está hablando bajo una convicción. Y eso es lo que falta, convicción de lo que hablamos. No es lo mismo yo decirlo que vivirlo. No es lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que romper con la ñoñería. Tenemos que romper con el yo no puedo. Entonces, mucha gente en el mundo no podían, pero vino a Cristo, son libres y ahora no pueden. Cuando realmente pueden, no pueden. Y cuando no podían, ellos lo hacían para conseguir, para hacer. Pero aquí están con una ñoñería espiritual, que esa malicia tiene que salir de las iglesias, tienen que salir de su vida. Es más, tiene que salir de nuestra vida. Ponemos pretextos para todas las cosas de Dios, pero no ponemos trabas para cosas personales, para cosas que no nos benefician espiritualmente. Y me voy con esta palabra. Somos indetenibles cuando estamos en Cristo Jesús. Cimentados en Cristo Jesús, nada podrá detenernos. Se levantarán en contra de nosotros, nos acusarán, nos señalarán, nos cerrarán las puertas, pero nada de esto nos va a detener. Así que, hombre y mujer de Dios, es tiempo de que te levantes cimentado en Cristo Jesús, aquel que venció la muerte. Dice, toda fue experimentado en quebranto. Y desde que tenemos un dolorcito de cabeza, fácilmente suspendemos la asistencia al culto. Desde que nos duele un brazo, Él, todas nuestras dolencias, cimentado en Cristo, somos indetenibles. Así que en esta hora lo voy a dejar hasta aquí. Pero yo sé que el Señor va a seguir tratando contigo y va a seguir obrando de manera sobrenatural. Quien está hablando es un hombre que tuvo muchos privilegios, que supo vivir en altura, pero también supo vivir también en lo más mínimo de bajeza, el apóstol Pablo. Y aún así, teniendo, no teniendo, consiguiendo, no consiguiendo, él dice, yo he aprendido a contentarme. Y en el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo, podemos hacer todo en Él. Claro que podemos llegar a la iglesia temprano. Claro que podemos orar. Claro que podemos asistir al estudio bíblico. Todo lo que es de Cristo nos hace compatible cuando estamos en Cristo. Anhelamos llegar temprano. Anhelamos desenvolvernos en las cosas de Dios. Servir a los demás porque es en Cristo Jesús.
Y en Cristo Jesús tenemos plena libertad. Así que si estás en Cristo Jesús, suelta la queja, quita el yo no puedo de tu mente, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Filipenses 4:13. Tema indetenibles. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.